Hola, soy Raúl Ferrero, les saludo desde Buenos Aires, somos Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios a las naciones. Gracias por estar allí. Estamos en www.semillasalaire.com.ar si usted quiere volver a escuchar el programa. Y también hemos producido un pequeño libro que es el estudio de estos videos que estamos grabando. Muchísimas gracias entonces por compartir. Al final de nuestro encuentro usted tendrá la necesaria información para ingresar allí en YouTube y también para adquirir el libro de Ruth. Sí, titulé esta serie Ruth y su encuentro con el caballero redentor. Ahora, mi amigo, déjeme darle una pequeña introducción. Voy a estar leyendo un poquito del prólogo de mi libro y de la introducción de mi libro. Vamos a introducirnos en el libro de Ruth. Este pequeño libro, mis amigos, es la historia de una joven moabita que dejó su parentela y su tierra, se integró al pueblo de Israel, al pueblo judío, y convirtió su corazón al Dios de Israel. Clave llegó a ser en la historia la participación de su suegra judía llamada Noemí, con su fe y con su influencia. Pero también es la historia de otro principal protagonista llamado Booz, algunos pronuncian Boaz, un distinguido caballero judío de Belén de Judea que llegó a ser el redentor de Ruth. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, lo vamos a ir explicando, ¿no? Con el libro y con el correr de los días. Este caballero llegó a ser el redentor de Ruth y el papá de un bebé clave en la historia subsiguiente. Así que, tres protagonistas principales: Ruth, Noemí, Booz, pero más allá de dejarnos una breve y agradable historia de una familia judía, más allá de dejarnos ejemplos de ética y conducta, parece ser que el principal propósito del escritor fue documentar el linaje del Mesías de Israel. Sí, parece que su principal empeño fue señalar desde aquellos caballeros de Belén la cuna y el pueblo de donde vendría el gran redentor de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Bien, amigos, vamos a avanzar con esta introducción a este libro, a este tema, a esta temática. Comenzando, les digo que el libro de Ruth es mucho más que una historia bonita. Mire, con una simple lectura nos encanta el corazón. Ahora, hago una pausa y les recomiendo algo. Por favor, para acompañar nuestros programas radiales, para acompañar nuestros videos y nuestro estudio, les recomiendo por favor que lea el libro de Ruth completo. Son 4 capítulos, no muy extensos. Esta noche o en la mañana de mañana, tomando unos mates argentinos o un café colombiano, por favor, léalo. Y si usted ya lo leyó, que supongo que muchos de nuestros oyentes ya lo han leído varias veces, por favor, léalo una vez más para tener allí fresco en mente todo lo que vamos compartiendo, reflexionando con el correr de este programa, este video y con el correr de los programas en los días subsiguientes. Les decía, con una simple lectura al libro de Ruth nos encanta el corazón, pues en su guión las familias superan desaciertos y dolores de la vida. En medio del esfuerzo y el trabajo se genera un hermoso romance y cierra con alegrías de un final abierto, con esperanzas hacia el futuro. Mis amigos, el libro de Ruth también es mucho más que una historia bonita. No queda detenido en el tiempo. Avanza para configurar el pueblo y la familia de algunos varones de renombre que vendrían siglos después. Ya lo vamos a ver. Desde los piadosos efrateos de Belén surgiría el caballero redentor, pero en el contexto bíblico se anuncia mucho más, hasta que desde ese mismo lugar, en ese mismo linaje familiar,
surgiría el caudillo redentor de la humanidad. Sí, mis amigos, les repito, los principales protagonistas del libro son Ruth, Noemí, Booz y el registro familiar que Dios estaba gestando con grandes planes para el futuro. Vamos a ver algunos aspectos más del libro de Ruth. Por favor, acompáñeme. Si usted no puede leer, está escuchando allí, bueno, escuche con atención, puede escuchar de nuevo y ver el video de nuevo más tarde o esta noche y también leer. Por favor, escuche con atención. El libro titulado Ruth está en el Tanaj hebreo. Bueno, ¿qué es eso de Tanaj? Así se llaman, o así llaman los judíos, a el Antiguo Testamento. O sea, el libro de Ruth está en la Biblia, el libro de Ruth está en el Antiguo Testamento. Narra la historia de una joven moabita que llega a ser su central protagonista, como les dije recién. Ella dejó su parentela, su tierra y se integró al pueblo judío y convirtió su fe y su corazón al Dios de Israel. Eso es muy importante para ella, su descendencia, e inclusive un gran ejemplo para nosotros. Pero en realidad, digamos, la principal protagonista del libro, yo entiendo que es, desde la primera frase del libro hasta el último renglón, la última instancia, la principal protagonista del libro me parece que es Noemí, su suegra judía. Aunque, en tercer lugar, hay un tercer protagonista clave y destacado. Es Booz, como les dije, un caballero judío distinguido en Belén de Judea, que llegó a ser el redentor de Ruth y el papá de un bebé clave en la historia subsiguiente. Y les digo más, se los vuelvo a repetir un poquito, más allá de dejarnos una breve y agradable historia de familia judía, más allá de dejarnos ejemplos de ética y conducta, que hay muchos y muy lindos en este libro, parece ser que el principal propósito del escritor fue documentar el linaje del Mesías de Israel. Sí, nuestro Señor Jesucristo. Parece que su principal empeño, el empeño del escritor, fue señalar desde aquellos caballeros de Belén la cuna y el pueblo de donde vendría el gran redentor de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, el libro de Ruth es un dinámico registro de las vivencias de una generación en la descendencia de la tribu de Judá, apuntando hacia David y su futura dinastía, el linaje del Mesías de Israel. Desde la gracia de Salmón, ya vamos a ver quién es él y vamos a estar leyendo allí, desde la gracia de aquel varón judío llamado Salmón, tomando por esposa a Rahab, según nos dice Mateo 1:5, pasando por la caballerosidad de su hijo, Booz, el redentor de Ruth, la moabita, la descendencia sigue por Obed, el adorador, el servidor, eso significa su nombre, luego pasa por Isaí, quien es mencionado como un hombre muy piadoso en Belén, y luego llega hasta David, su pequeño octavo hijo, según primer libro de Samuel, capítulo 16, 10 al 13, que con valentía pastoreaba los rebaños de su papá, soñando con enaltecer el nombre del Dios de Israel. Sí, mis amigos, y si de David se trata, recordemos que poco tiempo después, allá en la historia, en el frente de batalla contra los filisteos y Goliat, fue valiente ese jovencito, ese adolescente, al tal punto que el rey David preguntó, ¿quién es este muchacho? Y preguntó, ¿y quién es su padre? Lo podemos leer en el primer libro de Samuel, 17:12 y 17:58. Por aquellos días en adelante, el libro de Ruth iba a responder a esas inquietudes. ¿Quién es este muchacho y quién es el nombre de su papá? Sí, pero además, Dios mismo haría retumbar por el corredor de los siglos su propia respuesta. Ese es un varón, David. Ese es un varón
conforme al corazón de Dios. Y eso lo leemos en el primer libro de Samuel, versículo 14, capítulo 13, versículo 14, y en Hechos 13, 22. Pero enfoquémonos un poquito ya en el libro de Ruth. Mis amigos, según los jajamim judíos, la palabra jajamim es muy común para ellos, significa sabios. Según los sabios judíos, el libro de Ruth fue escrito por el profeta Samuel. Como en el primer versículo dice que la historia sucedió en los días de los jueces, y en el último versículo menciona al rey David, Samuel debe haber terminado de escribir su libro, es decir, el libro de Ruth, luego de que Dios le indicara ungirlo a David como rey de Israel y luego de que supiera que de su dinastía vendría el Mesías. ¿Se da cuenta? Bien, algunos datos más. La historia de Ruth debe haber sucedido en años cercanos, es decir, alrededor del año 1200 antes de Cristo. Ahora, sucedió en aquellos días, pero Samuel lo escribe unos años después. Claro, oiga por favor, Samuel debe haber escrito el libro de Ruth en los últimos años de su vida, entre los años 1030 antes de Cristo y 1020 antes de Cristo. ¿Se da cuenta? Digamos algunos datos más para tener en mente. David comenzó a reinar en Hebrón unos años después, en el año 1010 antes de Cristo. Y luego David capturó la fortaleza de Sión en el año 1003 antes de Cristo y declaró a Jerusalén capital de su reino. Eso lo leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Bueno, mis amigos, algunos datos más en cuanto al libro de Ruth. El libro de Ruth tiene solo 4 capítulos, conformados por 85 versículos, de los cuales 59 versículos contienen diálogos. Originalmente fue escrito en idioma hebreo, y en la liturgia hebrea se acostumbra a leerlo en Shavuot, la fiesta de las semanas, es decir, Pentecostés, lo que nosotros llamamos Pentecostés. Y es acertada la elección, ¿verdad? En ese día, leemos en el libro de Éxodo, en ese día el pueblo antiguo recibió la ley, y en ese día subían al templo luego de las cosechas de cereales, cuando ya estaban en la tierra, ¿no?, prometida, para dar sus ofrendas a Dios. Así que es el momento ideal, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, para leer en voz alta, de manera completa, el libro de Ruth. Bien, algunos datos más. En el libro de Ruth se destacan algunas palabras especiales. Vamos a ver. Mire, aparece el nombre Jehová o Yahvé 17 veces. Es el nombre del Dios del pacto con Israel. Bien, aparece también el nombre de Dios Elohim. Es el nombre genérico de Dios. Aparece 3 veces. ¿Qué otro dato tenemos? Aparece el Shaddai, otro nombre de Dios, el todo suficiente, que a veces se traduce como todopoderoso. Aparece 2 veces. Noemí se refiere a Dios, el Dios de Israel, como Shaddai. ¿Qué más? 8 veces se indica en el libro de Ruth la intervención de Dios en los ámbitos humanos. Si usted toma nota, Ruth 1.13, 1.20, 1.21, Ruth 2.20, Ruth 4.12 y Ruth 4.14. Usted puede tomar nota allí y mirar los videos luego, o si no también adquirir este pequeño libro que les ofrezco, que allí están desarrollados todos estos datos. ¿Qué más se destaca en el libro de Ruth? Bueno, 5 veces
la bendición del Dios de Israel es pronunciada por los piadosos. Es común en el pueblo judío bendecir a Dios. Baruch atah Abacadosh. Bendito seas, Padre Santo. Baruch es una forma de bendecir a Dios y a los prójimos. Bueno, 5 veces la bendición de Dios es pronunciada por los piadosos en este pequeño libro. ¿Qué más? Las variadas formas de las palabras pariente y redentor aparecen unas 20 veces, haciendo de este tema algo sobresaliente. El tema del redentor y el tema de la redención. Como así también se repite varias veces la palabra Hesed en hebreo. Palabra que en hebreo propone amor y actos de bondad para con el prójimo y para con los cercanos. Mis amigos, además digamos que Ruth es un libro de búsquedas. Y atención, en eso se parece un poco al libro de nuestras propias vidas o a la historia que estamos escribiendo con nuestras propias vidas y decisiones. Bueno, en el libro de Ruth, un libro de búsquedas, número 1, ellos buscaron pan, aunque tal vez equivocados, porque se estaban yendo de la casa de pan, se estaban yendo de Belén, ya lo vamos a ver. Número 2, buscaron formar familia en lugar equivocado, pero tal vez pensando que saldría bien. Bueno, número 3, ellos buscaron pan de regreso a la casa de pan, Belén. Ellos buscaron pan de regreso a donde nunca deberían haberse ido en realidad. Número 4, estando de regreso en Belén, buscaron trabajo, sustento, subsistencia. Esas fueron buenas decisiones, buenas búsquedas. Y en quinto lugar, es sobresaliente que cuando buscaron a Dios y su palabra, su Torá, su ley, entonces tuvieron amparo, familia, futuro y linaje. ¡Qué bonito, qué bien! Mis amigos, la historia de esta familia brilla como un ejemplo de respeto, esfuerzo, prudencia y fe. Esta historia nos deja un aire de gratificante esperanza, según se toman correctas decisiones, buscando a Dios y teniendo en cuenta su palabra escrita en las cosas cotidianas de la vida. Y además, el escritor deja documentado desde Judá, y me refiero al hijo de Israel, el hombre, desde el hombre Judá, luego dentro de la tribu de Judá y hasta la vida y la persona del rey David, el escritor deja documentado la descendencia desde donde vendría el Mesías. Bueno, comienzo así la lectura del libro de Ruth. Voy a leer solamente una pequeña primera frase allí en el versículo 1. Dice Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Bien, por hoy hasta ahí nomás vamos a leer. Sí. La historia narrada en el libro de Ruth, mis amigos, es una joya en medio de un basural. ¿Cómo? Sí, es una joya porque es una hermosa historia familiar de gente muy piadosa en medio del desastroso tiempo de los jueces. ¿Se da cuenta? Sí, leí recién. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y les digo, es una joya el libro de Ruth, en medio de tiempos muy feos, muy difíciles. Sí, el libro de Ruth documenta un segmento muy importante de la genealogía de David en medio de aquellos tiempos, en medio de anarquías, caos social y deterioro espiritual. Mis amigos, para que vean el contraste, sepan, mire, prácticamente no se menciona la ley de Dios en todo el libro de los jueces. Y por consecuencia, a través del libro de los jueces, el desastre social y espiritual se nota.
al extremo tal que hasta se torna difícil terminar su lectura. Les cuento, hace unos meses atrás me invitaron para dar un estudio bíblico de los libros históricos y los profetas por Zoom, unos meses atrás. Y bueno, actualicé una serie de datos históricos, pero también me tomé el trabajo de releer los libros. Me costó muchísimo terminar el libro de Los Jueces. Es tremendo. La vida fue difícil, alejada de Dios. Llegaron a tener guerras civiles, guerras internas entre los judíos. Sobre el final del libro hay matanzas y hasta casi fue extinguida la tribu de Benjamín. Bueno, de eso se trata entonces, que Ruth es una joya en medio de tiempos muy, muy feos y difíciles. Quiero decirles, poco, casi nada se citaba la ley, o se cita la ley en el libro de los Jueces, como les decía recién, mientras que en el libro de Ruth se citan varios principios de la Torá y se mencionan acciones y costumbres escritas en la Torá que llevaron a estas familias a un final feliz, a una fructífera existencia en aquellas generaciones y hacia un futuro trascendental y glorioso. Mis amigos, el libro es un fuerte testimonio, atención, y a la vez un silencioso desafío para nosotros, en cualquier tiempo y lugar donde vivamos. Porque si ellos, la familia protagonista del libro de Ruth, si ellos pudieron honrar a Dios en tiempos turbulentos y anárquicos como aquellos, en los días de los jueces, bueno, nosotros también tenemos que lograr vivir vidas que agraden a Dios en cualquier pueblo en que vivamos hoy. ¿De acuerdo, mis amigos? Bien, el tiempo se agotó por hoy. Los espero en el día de mañana para continuar esta bonita historia, esta gran enseñanza de la palabra de Dios, este precioso libro, el libro de Ruth. Recuerde, lo titulé así, Ruth y su encuentro con el caballero redentor, porque de eso también vamos a hablar. ¿Has tenido tú un encuentro con el gran redentor de nuestras almas? Etcétera, etcétera. Bien, los espero, muchas gracias, los espero si Dios quiere en nuestro próximo programa. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Si le ha parecido interesante este estudio sobre el libro de Ruth, le informamos que puede adquirir el libro Ruth y su encuentro con el Caballero Redentor, que complementa el estudio que brindamos por radio y videos. El libro está disponible en Amazon.com, tanto en papel como en formato digital Kindle. Pero si usted vive en Argentina, para adquirirlo puede contactarse al WhatsApp más 54 911 4417 4842. Muchas gracias. Les saludamos con la gracia del Señor y los esperamos en nuestro próximo encuentro.